Pero quiero orar como mi Señor le indicó a ella, que ese llamado también es a ti como la samaritana. Ese llamado es para ti y para mí, que oremos en espíritu y en verdad. ¿Qué es entonces orar en espíritu y en verdad? Orar en espíritu y en verdad es permitirle al Espíritu Santo que se entre en mi vida, que tome mi espíritu y que a través de mi espíritu, mi alma, Él dirija mi oración y que Él hable por mí y me enseñe a orar porque yo no sé hacerlo. Porque fácilmente caemos, como les decía, como el Antiguo Testamento, caemos como el pueblo de Samaria, a decir simplemente vanas repeticiones. Cuando hacemos un rosario cotorreadito, no estás haciendo nada. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Princesa preciosa, papita Dios. Bendecida. Encendida. Con victoria. Bendito sea Dios, qué alegría. Cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. No, pero sabes que es que muchas personas de verdad ¿cómo está? Contenta. Y con una cara de tristeza. Más sí, una cara de limón agrio. Bueno, bendito sea mi Dios, que hoy sea un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús, que tengas esa alegría que solamente proporciona el Espíritu Santo, porque la paz verdadera solamente viene de Dios, la alegría y la paz viene de Dios. En el mundo no hay paz ni hay alegría. Lo que tú crees que es alegría en el mundo, si alguien está por allá en el mundo comiendo comida de cerdos, no es eso, no hay alegría en él, no hay paz en esa persona. Entonces, si tú la quieres tener, solamente en Cristo Jesús es el único que trae paz verdadera y trae alegría verdadera. Él lo dijo, y si Él lo dijo, yo lo creo, lo acepto y lo hago parte de mi vida como principio fundamental. ¿Dónde consigue la paz? En Cristo Jesús. ¿Cómo la debes conseguir? Levantándote temprano, leer la palabra por tu propia cuenta, empezar a escribir y nutrirte con la palabra de Él. Y así vas a encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz no la consigues teniendo a tu macho alfa a tu lado, como mi esposa creía que iba a encontrar la felicidad y la paz teniéndome a su lado. No fue así, sino que la paz la encontró cuando encontró a su amado. Entonces, ¿quién te trae la paz? Busca el reino de Dios y su justicia y todo se te dará por añadidura. Todo. Entonces, te invito a que hoy dispongas tu mente, tu cuerpo y tu espíritu a escuchar la santa palabra de Dios y nutrirte con el alimento verdadero para que esa paz que tú has perdido la vuelvas a encontrar. Solamente la encuentras en nuestro Señor Jesucristo. Tenlo presente. Nadie más te ofrece paz. Bueno, bendito sea mi Dios, mi amor. Vamos entonces a empezar invocando a la Santísima Trinidad para que podamos nosotros tener ese gozo, esa paz, esa alegría que solamente proviene de ellos. Vamos a empezar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Por eso, Padre Santo, en este momento, te damos las gracias, eterno Dios y Rey, por el don de la vida. Qué regalo tan hermoso el que nos has dado. Qué privilegio, Señor, de que nos hayas escogido, nos hayas llamado desde antes de ser nosotros concebidos para esta existencia, Señor. Gracias porque sabemos, Señor misericordioso, que tú has puesto en nosotros una misión, Dios Padre eterno. Tú nos escogiste para algo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que podamos estar tanto en la comunión contigo para que podamos entender cuál es la misión, el propósito de nuestra vida, Señor. Porque necesitamos saber para que podamos cumplirlo, Señor. Ayúdanos a desprendernos, Señor, de tantos apegos del mundo, Dios Padre Santo, para que realmente podamos enfocarnos en lo que es lo más importante, el propósito más importante de nosotros, que es estar junto a ti, Señor.
que de verdad lo podamos entender, Señor misericordioso, y asimismo que realmente lo busquemos, Padre eterno. Que dejemos de estarnos distrayendo con tantas cosas del mundo, tantas cosas que lo único que buscan es apartarnos de ti, hacernos perder. Y no solamente que nosotros nos perdamos, sino que también nuestra familia, que también es una gran bendición, un gran regalo que tú nos has dado, el poder compartir con personas que realmente nos aman, Señor Padre eterno. Padre Santo, que podamos entender qué son las cosas que debemos cambiar nosotros para que nuestra vida con nuestros seres amados realmente sea hermosa, realmente sea valiosa, que nos desprendamos de tantas situaciones que nos hemos generado, tantas heridas, tantas palabras, cosas que no son, que además no agradan a ti, Señor. Que de verdad nos podamos desprender de todas esas cosas, Dios, para que podamos disfrutar de las personas que están junto a nosotros, Dios. Te pido, Padre eterno, que en este momento la presencia de tu Espíritu Santo venga para que sea Él el que nos revele lo que tú nos quieres decir, Señor. Y no solamente eso, Señor, sino que eso que sea revelado realmente sea para nosotros un tesoro, sea importante, para que lo pongamos por obra y así dando testimonio de que tu palabra se puede hacer vida en nosotros, Señor. Podamos proclamarlo a otras personas, Señor misericordioso, para que ellos también puedan tener parte en esta alegría que tú nos concedes, Señor. Santo, amado Hijo de Dios, que tu sangre hoy venga sobre nuestras vidas para que seamos redimidos del control del enemigo y así, Señor, estando en la luz, en la comunión con nuestros hermanos y a la luz de tu palabra, Dios, podamos entrar a tu presencia, Padre eterno, justificados, ya que nos dieron la posibilidad de entrar ante tu presencia, que podamos entrar limpios y justificados como si no hubiésemos pecado nunca, y también que, Señor, por medio de la sangre de Jesús podamos vivir apartados para ti, vivir en la santidad, en la pureza, para que así te honremos, Padre eterno. Gracias, eterno Dios y Rey, por este tiempo, por esta palabra, por este momento. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a trabajar el Evangelio de San Mateo y vámonos para el capítulo 6, versículo del 7 al 15. Y al orar, no repitas, lo dice el Señor, no repitas palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean ustedes como ellos, porque su palabra ya sabe porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdona el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino que líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por la palabra que es viva y eficaz, papá. Que esta palabra realmente se haga vida en nosotros. Y habla que tu siervo escucha, Padre Santo del cielo. Que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y que seas tu majestad divina el que hable, porque tenemos hambre y sed de ti. Amén. Cuando nuestro Señor Jesús se encontró con una mujer en Samaria, que pues bien particular porque el pueblo de Israel se dividía en dos regiones. Bueno, pero sobre todo estaban los samaritanos, hay varias regiones, pero estaban los judíos y los samaritanos. Y dentro de los judíos, pues ellos son también, los samaritanos hacen parte del pueblo de Israel.
solamente que por diferencias, 2 tribus específicas estaban en Samaria. Estaban la tribu de Benjamín y estaba la tribu ¿cuál era la otra, mi amor? Se me olvidó. Samaritanos. Bueno, habían 2 tribus y el resto de tribus estaban en el norte. Bien particular, porque ellos tuvieron una diferencia muy fuertes con los judíos. Tanto así que no se permitían ni siquiera intercambiar palabra. Entonces mi Señor, cuando está allí en el pozo, tiene sed y le dice a una mujer que no podía dialogar con ella y le dice, tengo sed. Y él le dice, ¿tú cómo estás pidiendo? Es que tú eres judío y cómo me estás pidiendo a mí, mujer samaritana, que yo venga a hablar contigo. Entonces me dijo, si tú me das de tomar de esa agua, yo te daré agua viva, de la cual nunca más volverás a tener sed. ¡Ay, qué interesante esa frase! Agua viva de la cual tú nunca volverás a tener sed. ¡Uy! ¿Cuál será esa agua? Y se llama convicción de pecado. ¡Qué hermoso! Presencia viva de él. Le dijo, pues tráeme tu marido, y en ese momento pues ella no supo qué decir porque no tenía marido. Bien dices, porque este hombre que tienes actualmente no es tu marido. Ya han pasado ya varios, creo que fueron 5. Ya han pasado varios y ella quedó sorprendida porque la palabra, esa agua viva, empezó a revelarle su pecado para ser libre y ella empezar a vivir una vida de santidad. La decisión de ella. Entonces le dijo, Señor, vamos a orar al pozo de Jacob donde nuestros antepasados oramos. Y el Señor dijo algo lindo. Llegará el día en que se orará en espíritu y en verdad. Mi Jesús, cuando entra a la sinagoga y toma un rollo de la sinagoga, y prácticamente se abre allí el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lee el profeta Isaías y habla el año, y dice que el año agradable del Señor, ¿sí? Y que el Espíritu morará en nosotros, ¿sí? Y que ya llegó este día. Y cuando Él dice, ya llegó este día, y este día es hoy, dijo así nuestro Jesús, cuando abre ese rollo de la palabra. Entonces, ahora, ¿cuál es el día? El día es hoy, de que podemos orar en espíritu y en verdad. ¿Cómo orar entonces en espíritu y en verdad? Para que aprendamos a orar y no hagamos repeticiones vanas, porque a veces perfectamente caemos en hacer repeticiones vanas y se nos olvida que el Señor nos invita a orar en espíritu y en verdad, y volvemos simplemente a estar allí en el pueblo de los samaritanos, ¿sí? El pueblo de Judá era las 2 tribus, el pueblo de Judá y el pueblo y la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, yo no quiero estar en el pueblo de los samaritanos. Solo quiero imitar al buen samaritano. Pero quiero orar como mi Señor le indicó a ella, que ese llamado también es a ti como la samaritana. Ese llamado es para ti y para mí, que oremos en espíritu y en verdad. ¿Qué es entonces orar en espíritu y en verdad? Orar en espíritu y en verdad es permitirle al Espíritu Santo que se entre en mi vida, que tome mi espíritu y que a través de mi espíritu, mi alma, Él dirija mi oración y que Él hable por mí y me enseñe a orar, porque yo no sé hacerlo. Porque fácilmente caemos, como les decía, como el Antiguo Testamento, caemos como el pueblo de Samaria, a decir simplemente vanas repeticiones. Cuando hacemos un rosario cotorreadito, no estás haciendo nada. Mi Jesús le dice a esta mística italiana, María Valtorta, ojalá ustedes, cuando él dice, bienaventurados los pueblos y los labios que proclamen Dios te salve María. Si ustedes lo dicen con verdadero espíritu, si se dan cuenta la palabra, mira, otra vez vuelve a caer la palabra. Si ustedes lo dijeran con verdadero espíritu, incluso solamente estas 2 palabras, serían más santos, más buenos, más caritativos, solamente con decir Dios te salve María. ¿Se imaginan ustedes? Pero cuando yo lo hago a las carreras, como si tuviese una ametralladora, cuando yo lo digo simplemente como sin tomar aire, uno a veces escucha, ay Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está pasando acá? No tiene sentido porque simplemente estás diciendo vanas repeticiones. Y dices y nos compara, cuando hacemos este tipo de oraciones, nos compara con los paganos. ¿Te imaginas? O sea, bajamos la condición
de ser esos hijos muy amados de Dios, estar en el reino de los cielos, y fácilmente caemos al plano de los paganos, de donde nosotros veníamos. Pero gracias a Dios, el Señor está haciendo cosas maravillosas, y Él está haciendo grandes todas las cosas. Entonces, Moni, fíjate cómo perfectamente podemos simplemente hacer vanas repeticiones. ¿Y cómo hacer entonces para orar en espíritu y en verdad? Cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo. Le decía a una persona con un corazón muy, muy especial, muy bonito, le decía, dile al Espíritu Santo en las mañanas que no lo conoces. Dices, pero ¿cómo que no lo conozco? Yo lo conozco. Entonces uno dice, si tú lo conoces, entonces dime si tienes paz en tu corazón y tienes los dones, por ejemplo, del Espíritu Santo. Tienes paz, paciencia, benignidad, bondad. El fruto. El fruto, si tienes esos frutos, se te va a manifestar esos frutos. Pero si esos frutos no los tienes, pues lógico que pues necesariamente estás mostrando que no está la presencia del Espíritu Santo y estás haciendo vanas repeticiones. Mira, por hacer rosario no te vas a salvar si no los haces real con espíritu y en verdad. Como dice, si ustedes lo dijeran en verdadero, o sea, con un verdadero espíritu, o sea que cuando tú lo dices con un falso espíritu, ¿a qué se refiere el Señor? Si ustedes lo dijeran con verdadero espíritu. Uy, qué interesante. Entonces vamos con la oración contraria. Y si tú lo dijeras con falso espíritu, ¿qué es decirlo con falso espíritu? A la carrera, repetitivo, haciendo 10 rosarios en el día y no entendiendo ni siquiera lo que tú estás diciendo. Si lo dijeras de una manera muy atenta, si hicieras una coronilla muy atenta, si hicieras, por ejemplo, la liturgia de las horas. Hablaba con una persona muy, muy especial, un religioso que hace parte ya del pueblo. Ellos ya tomaron sus votos para posteriormente ser sacerdotes. Y él me decía, a veces cuando hacemos liturgia de las horas, la hacemos de una manera tan repetitiva que es vana, que es vacía, que es hueca, pero no la hacemos con verdadero espíritu. ¿Y a qué se refiere el verdadero espíritu? Empezar a hablar desde el corazón. Tal vez no tengamos palabras para decir, pero perfectamente puede decir, Señor, aquí estoy, necesito de tu presencia, no sé orar, enséñame a orar. Y si tú lo dices desde tu corazón, mira, van a empezar a salir palabras en tu boca desde tu corazón y empiezas a hablar desde tu interior de una manera tan bonita que hasta las lágrimas se te salen. Te da alegría, a veces te pones a reír. Yo a veces escucho a mi esposita ya orando y parece como si estuviera una loquita. Se pone a llorar, se pone a reír, se pone a cantar, ¿sí? Se pone a caminar como una loquita ahí en él. Yo la escucho a veces, ¿sí? Pero una loca de amor por Dios, loca de amor por Dios. Sí, porque antes no era así, el término mío era despectivo, peyorativo, Ofensivo. insultativo. Era muy así, todos los pivos, agresivo. Entonces, de verdad, cómo es bonito orar en espíritu en verdad. ¿Y quién te puede ayudar? El Espíritu Santo. Pero, ¿vale la pena que lo intentes? Sí. ¿Vale la pena que lo hagas? Sí. ¿Cuándo lo puedes hacer? Ya. Tomar la decisión es ya. ¿Y cómo le dices, Espíritu Santo, enséñame a orar? Para orar en espíritu y en verdad, pero tienes que levantarte temprano. Te lo recomiendo. Y es importante eso, que nosotros le pidamos al Señor eso de que podamos orar en espíritu y en verdad. Acordémonos que en la palabra nos dice que el Espíritu del Señor, o sea, que nosotros no sabemos orar. O sea, si nosotros tenemos claro eso y es Dios el que nos lo dice, entonces Él lo sabe. Entonces, por eso tenemos que decirle, Espíritu Santo, ven y ora tú por mí. O sea, imagínense que si ahí nos lo está informando de que ven y ora tú por mí, quiere decir precisamente que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida para nosotros poder orar, para nosotros poder entrar en esa presencia del Señor. ¿Y por qué es importante que sea el Espíritu Santo el que ore por mí? Porque precisamente cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios vivo en nuestro corazón, Él se conecta con el Espíritu de Dios. O sea, una cosa es mi espíritu. Acordémonos que el Espíritu de Dios sopló a nosotros aliento de vida y ahí fue donde viene a nosotros el Espíritu. Entonces nosotros tenemos nuestro espíritu, pero necesitamos que ese espíritu viva, porque por causa del pecado el espíritu murió.
Entonces quedó el alma y el cuerpo. Entonces necesitamos que el espíritu viva. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu realmente se conecte con el espíritu de Dios y así nosotros podamos hablar al Padre. Acordémonos que cuando el espíritu de Dios está con nosotros, dice que hablamos, oramos con gemidos indecibles que ni siquiera nosotros entendemos. De pronto tú te pones a llorar con un sentimiento y a veces dices, ¿y por qué yo estoy llorando? Y precisamente es porque el Espíritu de Dios te lleva a que tu espíritu hable hacia el Padre. Y cuando tú hablas hacia el Padre, entonces Él está viendo, Él está sintiendo, Él está percibiendo. O sea, estamos orando con todo el sentimiento, pero tú no vas a llegar allí si tienes en tu cabeza 1000 pensamientos. Sí, no se puede. Tú necesitas tener momentos de paz. Acordémonos cuando el profeta, el que mató a todos los... Elías. El profeta Elías, cuando mató a todos los brujos de Jezabel, resulta que él después salió corriendo y demás. Y entonces es cuando el Señor le dice que se vaya, el ángel le dice que vaya a una determinada parte para hablarle. Y pasó el viento fuerte, y pasaron tormentas, y pasó temblor, y en todo eso Dios no habló. ¿Cuándo habló el Señor? Cuando vino la paz, cuando vino la tranquilidad, cuando vino ese momento de estar quieto, o sea, solo, tranquilo, en paz, descansado. La realidad es que Dios nos habla así. Dios no te habla cuando tú estás agitado, desesperado, mirando si te van a estrellar o no, si pasaste, si tu niño se levantó, si desayunó, si te comiste, si no te comiste, si hiciste, si no hiciste. Cuando tú estás en ese corre, la verdad no habla Dios en ese corre. Y necesita que tú tengas esa paz para que tu espíritu se conecte con Dios. Eso necesitas. Entonces, cuando tú estás, que yo estoy orando y estás viendo y haciendo y moviéndote y que el aseo y que, bueno, etcétera, ya sabemos cómo somos muchas veces, ahí no hay comunicación con Dios. Este pasaje es hermoso si tú lo ves desde el versículo 5, porque dice que tú tienes que entrar en un cuarto, sentarte tranquilo, sin nada que te distraiga ni nada, para que de verdad hagas palabras sentidas. O sea, que no estés pensando. Y entonces tú dices, Dios te salve María, llena eres de gracia. Y entonces estás allá pensando en 1000 cosas y solamente es bla, bla. O sea, solamente mueves mecánicamente tu boca. Y salen tus palabras mecánicamente, pero tú no tienes tu cabeza en la oración. Tú no la tienes. Entonces, cuando tú vas a decir aquí la oración que Dios Padre nos enseña, que es tan bonita, que es que nuestro Jesús de Nazaret nos enseña sobre el Padre eterno, entonces tú dices, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh, sí, mira, estoy dándome cuenta de 1000 cosas, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Acaso me he puesto a analizar qué es un Padre nuestro, así como lo hizo la monjita, que en ese momento pues ella se convierte precisamente, o sea, dice que no le cumple la penitencia al Padre porque ella le puso de penitencia determinada cantidad de Padres Nuestros y ella dice, Padre, pues al sacerdote que la confiesa, le dice, no completé la penitencia. ¿Por qué? Porque no pude pasar de Padre Nuestro. ¿Y por qué no pudo pasar de Padre Nuestro? Porque se puso a pensar que era Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es cuando decimos que tú eres nuestro Padre. El Padre de todos nosotros los que somos hijos amados tuyos, los bautizados. Y entonces cuando nosotros estamos diciendo, Padre nuestro, y digo, eres mi Padre y estás en el cielo. Eres el santo, eres santificado por todo. ¡Qué bendición! O sea, aquí nos está diciendo que estamos diciendo, venga a tu reino. Y entonces tú te enfermas y posiblemente tu diagnóstico sea difícil. Y entonces en vez de ponerte, Dios mío, tengo que ponerme bien porque ya me voy a encontrar con mi Padre, empiezas en esa angustia, en esa desesperación y no, yo no me quiero ir de este lado y todo. Y estamos todos los días, venga a nosotros tu reino. A ver,
o sea, ilógico, ¿no? Entonces, claro, y nos estamos pidiendo que vayamos para Él. nosotros le estamos pidiendo que nos lleve y nos Y cuando angustiamos. vamos a ir asustados. ¿Asustados por qué? Porque desafortunadamente cuando oramos no pensamos las cosas que decimos. Venga a nosotros tu reino, claro que sí. Entonces, si yo le pongo atención, de verdad que si yo le pongo atención a todo eso, le digo, hágase tu voluntad. Y entonces viene el momento en que el Señor me quita, digamos, Algo. la empresa que no estaba haciendo las cosas bien. ¿Cómo? ¿Cómo me va a Dios quitar el se olvidó Señor? de mí, Dios no me que quiere cómo porque es- a mí. Exacto. Cuando el Señor necesita hacernos un trato para que nuestro carácter sea diferente, pues va a hacer cosas que son su voluntad. Y yo todo el tiempo le estoy diciendo, no, pero es que, mire, estas pruebas tan terribles, es que Dios no me escucha, Dios no me quiere. Y Dios está haciendo su voluntad en tu vida para que tú seas ese hijo amado que Él necesita que des testimonio. Y no, pero es que Dios se olvidó de mí, Dios yo no hay que... No, Dios no se ha olvidado, está pendiente, pero está haciendo su voluntad. Y por eso uno de los principios de nosotros es precisamente... De nuestra comunidad. de la comunidad, como dar gracias por todo, porque todo lo que pasa, pasa para bien. ¿A quiénes? A los que aman al Señor. Entonces, si pasan muchas cosas, el otro día hablábamos precisamente y decíamos eso, todo lo que pasa para bien. Entonces, una enfermedad, o sea, nos dicen, ¿una enfermedad es algo bueno? Pues si tú estás en el amor de Dios, sí. Todo tiene su razón de ser y su propósito. Por Le- algo pasará. Exacto. Entonces, y entonces le digo, hasta una muerte. Me dice, ¿cómo así que una muerte? Sí, hasta una muerte pasa para bien a los que aman al Señor, porque vamos a poder ver la bendición de Dios Padre, dependiendo de si yo realmente acepto lo que Dios me está mandando. No, o sea, si yo lo acepto, le doy gracias, Señor, si esta es tu voluntad, que así sea. Si no, Señor, que se aparte lo que no venga de ti. Entonces, cuando yo soy consciente de la voluntad del Señor, entonces yo acepto las cosas. Yo agradezco por las cosas, que eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, cuando yo oro, realmente que no solamente sea, Padre nuestro que sea, mire, cuando ustedes están orando al Dios te salve María, usted se pone a investigar qué es Dios te salve María y usted empieza a imaginarse Dios te salve María, entonces tú ves a la Santísima Virgen ahí, yo me supongo que ella no estaba haciendo mil labores, de pronto en ese momento estaba orando, porque nos está diciendo que estemos en paz y aparece el ángel, ¿sí? Como le pasó a Zacarías, él estaba en su servicio, o sea, estaba orando, y le apareció el ángel para decirle que iba a ser papá. La Santísima Virgen igual estaba orando muy fácilmente. Y se le aparece el ángel y claro, ella se sorprende, ¿cierto? Pero cuando dice, Dios te salve María, y tú te imaginas eso, que a ti se te apareciera un ángel y te dijera, Dios te salve María. ¡Wow! O sea, qué saludo tan violento. Pues que tú te pones a mirar qué significaba el salve. Y el salve era un saludo como de una persona que tenía una determinada cargo, o sea, una determinada alcurnia, por decirlo, jerarquía. Y entonces que venga un ángel y te diga eso, pues claro, ya quedó sorprendida, ¿cómo así que vienes a decirme Dios te salve María? Entonces, cuando tú te imaginas toda la escena, cuando tú piensas en esa escena, lo único que tú sientes es que el Señor te lleva en el espíritu a ver todo, a sentirlo, a experimentarlo, a vivirlo de una manera tan profunda que de verdad que tú empiezas hasta a orar, llorar, por esa situación. ¿Por qué? Porque estás sumergido en eso. O sea, no tienes por qué hacer vanas repeticiones. De verdad que tú vas, ahí es donde el Señor te va a revelar cosas, pero déjate llevar por esa oración que entras tú allí como si estuvieras en esa escena. Cada oración, o sea, si tú encuentras oraciones en la Biblia, tú te vas a dar cuenta que si tú de verdad la lees con entendimiento, y te dejas llevar por la visualización de ello, tu pensamiento está sumergido en eso que estás viviendo y te aseguro que, ¡wow! Ahí es donde tú puedes orar en espíritu y en verdad.
Ahí es donde tú vivencias lo que estás diciendo. Y entonces deja uno de ser bla, 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 van a repeticiones como un pagano que cree que solamente porque habla, no, sí, habló y qué cosa y tan maravilloso y todo. No, no es hablar, no es hacer discursos. No es hacer discursos, es realmente vivir esas oraciones que estás haciendo. Por eso es que hay oraciones tan intensas como la que tú pusiste en estos días, la oración 9. De Judith. Uh-huh. Y cómo el Señor le da la respuesta. Hay otra mujer que podemos ver, a Débora, otra jueza, que también ella ora al Señor y el Señor le da la estrategia de cómo poder liberar a su pueblo. Entonces, cuando nosotros de verdad entramos en esa oración que es pensada, que es sentida, que es vivida, que es visualizada, en ese momento tu espíritu está conectado con Dios. Y cuando tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios, tus oraciones tienen respuesta, así sean pequeñitas. No necesitas hacer un largo discurso, no. Así sean pequeñitas esas oraciones, cuando de verdad se conectan con el Señor, en ese momento hay respuestas, hay grandes respuestas. Pero cuando tú bla, 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 mire, usted puede rezar todo lo que usted quiera. ¿Y por qué será que el Señor no me escucha? Pues porque la verdad es que tú no le hablas. O sea, el Señor no te escucha porque tú estás en un diálogo, haga de cuenta, en otro lenguaje que nada tiene que ver con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú estás así, la verdad, hay solo una parte de ti que está en la oración, que son tu parte corporal. Pero tu espíritu no, tu alma no, estás en otro lado. El Señor necesita, para que oremos en espíritu y en verdad, para que esta oración sea firme, es precisamente que nosotros tengamos espíritu, alma y cuerpo, los tres en unidad, para que de verdad nosotros podamos adorar a nuestro Padre, hablarle y que tengamos respuestas. Yo les quiero pedir un favor a las personas que nos escuchan, nos ven, y en especial a las personas de nuestra comunidad. Si vamos a hacer algo, por hacerlo. Y a las carreras, dejemos más bien la imagen allí de la comunidad en silencio. Si alguien no quiere hacer algo, no lo fuerces a hacerlo, porque a veces se sienten forzados a hacer algo, no lo hagas. Hazlo porque te nace en el corazón y porque sientes que el Espíritu está guiando tu vida. Si lo haces por hacerlo, no lo hagas. Así sea una sola persona que haga un Santo Rosario bien hecho, hazlo bien. Por ejemplo, otra vez te vuelvo a repetir las palabras que le dijo nuestro Señor Jesucristo a María Valtorta. Bienaventurados los labios y los pueblos que proclamen Dios te salve María. Dice, si ustedes lo dijeran solamente estas dos palabras, ¿se imaginan? Y tú que haces un rosario a las carreras de 30 minutos y lo bajas a 20. Porque un rosario normal es de 25 minutos, normalito, 25 minutos, y lo bajas a 20 o a 15 minutos. A las carreras, si solo dijeras estas dos palabras en verdadero espíritu, aunque sea solamente estas dos palabras, ¿te imaginas el poder que trae decir Dios te salve María? Solamente con decir eso, hemos visto liberaciones con el Santo Rosario. Hemos escuchado testimonios impresionantes de liberación y Mónica ha sido testigo de eso. Y nos sentamos a la mesa en una reunión que teníamos y nos explicaron solamente haciendo el Santo Rosario cómo hubo una liberación tan impresionante donde una chica, ¿qué hacía esa chica? A ver, para que crean que nosotros lo oímos. ¿Qué hacía esa chica? Que caminaba por las paredes como una araña. Impresionante. Y ellos hicieron el Santo Rosario con dedicación, con verdadero espíritu. Y esa chica estaba sentada, no trepándome por las ventanas, allá en el comedor, sino dando unos testimonios. Yo fui esa chica. Increíble. Ahí, dice eso? Sí, yo te recomiendo que lo que Mónica decía, mira las oraciones, por ejemplo, que hizo Judith. Mira solamente esa. O si quieres revisar más en el Antiguo Testamento. Entonces, mira los Salmos. Sí, mira los Salmos. Pero mira el libro de Judith, capítulo 9. La canción te la dejo para que tú la puedas escuchar. Es impresionante cómo empiezan a exaltar el nombre de Dios, a ver todo lo que Él hacía. O sea, para eso tienes que tener conocimiento de la palabra,
porque a veces no conocemos a Dios y lo que tú no conoces no amas, no puedes amar. Entonces conoce al Señor y te darás cuenta cómo el Espíritu Santo te va a colocar unas palabras que van a salir de tu boca y a orar en espíritu y en verdad. Si vas a hacer a las carreras algo, mejor no lo hagas. No lo hagas. ¿Para qué lo haces? No sirve de nada. Por eso es que Dios no te escucha. Dijo, me encantó eso. Porque ¿cómo te va a escuchar si es que Dios no te escucha porque no estás hablándole a Él? ¿A quién le estás hablando? Pues al enemigo que está que se burla de ti. Bien hecho. Sigue hablando así. Me encanta cómo hablas. ¿Sí? Entonces, ánimo pues. Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Abrazo. Un fuerte abrazo para ti. Chao. Bendito y alabado sea el Señor por este regalo que nos da con esta palabra. Te decía que te iba a dejar la canción de Judith. Es una, nosotros la colocamos en forma de música, pero es una oración muy linda. Te recomiendo que leas el libro de Judith, en especial el capítulo 9. Y más adelante ella, en otro capítulo, hace una oración espectacular cuando le da la batalla, porque a través de ella su pueblo fue liberado de un ejército numeroso. Interesante. El poder que tienen las oraciones nuestras son maravillosas de nuestra iglesia. El credo tiene un poder tan impresionante que te voy a dejar ese video para que lo escuches. El poder del credo, un testimonio de nuestra comunidad con respecto al poder del credo. Si tú ves a Sor Faustina Kowalska en el diario, como la coronilla de la misericordia tiene una autoridad, si lo supiéramos hacer con mucha devoción y con verdadero espíritu. Entonces sé que este tema, pues espero sea de edificación para ti. Si sientes que no sabes orar, pues dile temprano al Espíritu Santo que te enseñe a orar. Ten tu lugar secreto, haz un Padre Nuestro con autoridad. Tenemos incluso un video muy lindo que es el Padre Nuestro con la autoridad de mamá. Un sacerdote le recomendó a su mamá que su hijo la tenía opacada porque él hacía parte del cristianismo y le prohibía prácticamente que hiciera el rosario. Y el sacerdote le dijo, haz tu rosario con autoridad de mamá. Entonces también te dejo a nuestra hermanita allí en Argentina que tuvo ese testimonio. Y es bien bonito para que lo escuches. Bueno, muy bien. Espero que este haya sido un tema que te haya edificado. Si te gustó realmente, si ya te llamó la atención, por favor, compártelo a tus conocidos. Dale like de igual manera también. Y allí suscríbete a nuestro canal, deja tus comentarios. Siempre te pedimos eso porque es una forma también de evangelizar a otras personas que tal vez necesitan de estos temas. Si deseas que vayamos a tu comunidad o si deseas que nosotros te atendamos como psicólogos, te dejo mi WhatsApp y también mi página web para que allí nos conozcas un poco más, también de los cursos que tenemos que son maravillosos. Y yo te recomiendo algo, mira, en Amazon tenemos unos libros y te recomiendo el rosario que nosotros hacemos. Un rosario que se le atribuye al Padre Pío, pues sí fue el maravilloso, pero sí es bien bonito porque después de que hacemos el Santo Rosario meditado, en ese libro al final vas a encontrar una explicación de nuestra Madre María y de nuestro Jesús de Nazaret sobre el Santo Rosario. Y ahí está ese pasaje que te digo, bienaventurados los pueblos y los labios que proclamen Dios te salve María. Incluso nuestro Señor Jesucristo nos explica el Dios te salve María, bien explicadito, lleno de gracia, todo nos lo explica de una manera tan extraordinaria que te vas a enamorar cada vez más del Santo Rosario. Si tú eres una mujer mariana, un hombre mariano, y si no lo eres, pues entonces empápate de lo que es el poder del Santo Rosario. Es impresionante la escalerita que nos lleva también a la salvación. ¿Qué les parece? Hay muchas imágenes hermosas donde se ven rosarios en esos dibujos, como la gente sube al cielo. Entonces te lo recomiendo, lo encuentras allí en Amazon. Y otros libros pues que tenemos que al final te los indicaré. Bueno, muy bien, espero que haya sido de edificación este diálogo y si deseas que vayamos a tu comunidad, estamos a tu entera disposición. Como te decía, en nuestra página web encuentras nuestro brochure para que se lo entregues al sacerdote, a tus líderes si deseas que vayamos a tu comunidad. Muchas gracias por tu generosidad económica para con nosotros. Nos ayudaría bastante porque de igual manera también necesitamos pasajes, necesitamos pues de una u otra forma, hay necesidades también en este ministerio. Y si deseas apoyarnos, pues nos lo haces saber. Muchas gracias. Dios te bendiga, te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda esa paz
que tal vez perdiste. Un abrazo.